¿Qué harías si, después de comer un simple hongo, comenzaras a ver decenas de personas diminutas caminando por tu mesa, trepando por las paredes, escondiéndose debajo de las puertas y hablando entre ellas? No estoy hablando de una película, ni de una leyenda. Esto ocurre de verdad. Y lo más inquietante es que los científicos todavía no saben por qué. Cada año, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, cientos de personas llegan a los hospitales describiendo exactamente la misma experiencia. Dicen ver pequeños seres humanos, del tamaño de un dedo, vestidos con ropa colorida, moviéndose por toda la habitación como si realmente estuvieran allí. Lo extraño no es solamente que tengan alucinaciones. Lo verdaderamente desconcertante es que casi todos describen la misma clase de visión. No ven luces. No ven figuras abstractas. No ven colores flotando. Ven personas diminutas. Y eso hizo que la ciencia comenzara a hacerse una pregunta muy incómoda. ¿Cómo puede un mismo hongo provocar una alucinación tan específica en personas completamente diferentes? Durante años, la explicación parecía sencilla. Muchos pensaban que este hongo debía contener psilocibina, el compuesto responsable de los famosos hongos mágicos. Otros sospechaban del ácido iboténico, una sustancia presente en especies como la Amanita muscaria. Pero cuando los investigadores decidieron estudiarlo a fondo, ocurrió algo que nadie esperaba. Un equipo de micólogos de la Universidad de Utah secuenció el genoma completo de este hongo, llamado Lanmaoa asiática, buscando precisamente los genes responsables de fabricar esas sustancias alucinógenas. La lógica era simple. Si provoca alucinaciones, debía producir alguno de esos compuestos. Pero el resultado dejó a todos desconcertados. No encontraron ninguno. Ni los genes relacionados con la producción de psilocibina, ni los del ácido iboténico. Era como descubrir un automóvil funcionando perfectamente, pero sin motor. En ese momento, la investigación dejó de ser un estudio sobre un hongo. Se convirtió en un misterio sobre el propio cerebro humano. Porque si este organismo produce alucinaciones utilizando un mecanismo completamente distinto a todo lo conocido hasta ahora, entonces quizá todavía existen sustancias capaces de alterar nuestra percepción que la ciencia ni siquiera ha descubierto. Y eso cambia completamente la historia. Durante décadas hemos creído comprender bastante bien cómo ciertas moléculas modifican la forma en que nuestro cerebro interpreta la realidad. Sabemos cómo actúa el alcohol. Sabemos cómo funcionan muchos anestésicos. Sabemos cómo la psilocibina modifica la comunicación entre distintas regiones cerebrales. Pero este hongo parece jugar con reglas completamente diferentes. Y eso obliga a los científicos a empezar prácticamente desde cero. Lo más curioso es que este fenómeno no es nuevo. Los habitantes de Yunnan conocen este hongo desde hace generaciones. Incluso es apreciado por su sabor y suele venderse en mercados locales durante la temporada de lluvias. Sin embargo, también saben que, si no se cocina correctamente, puede convertir una comida común en una experiencia absolutamente surrealista. Y aquí aparece otro detalle fascinante. Las personas que llegan al hospital no suelen describir una pérdida total de contacto con la realidad. En muchos casos permanecen conscientes de quiénes son, dónde están e incluso pueden conversar normalmente. Pero, al mismo tiempo, aseguran ver pequeños personajes caminando entre los muebles, escondiéndose detrás de los objetos o interactuando con el entorno como si realmente existieran. Y eso plantea una pregunta que los neurocientíficos todavía no pueden responder con certeza. ¿Por qué el cerebro fabrica siempre el mismo tipo de ilusión? ¿Por qué personas diminutas? ¿Por qué no animales? ¿Por qué no monstruos? ¿Por qué no simples luces o figuras geométricas? Esa es precisamente la pregunta que está intentando responder la ciencia en este momento. Y la respuesta podría cambiar lo que sabemos sobre la manera en que el cerebro construye nuestra realidad. Para intentar responder esa pregunta, primero hay que entender un fenómeno muy poco conocido en neurología, las alucinaciones liliputienses. El nombre proviene de la novela Los viajes de Gulliver, donde aparece un pueblo de personas diminutas llamado Lilliput. En medicina, este término describe un tipo muy específico de alucinación visual en la que una persona ve seres humanos extremadamente pequeños, perfectamente formados y realizando actividades cotidianas. Lo sorprendente es que este fenómeno es extraordinariamente raro. Puede aparecer en pacientes con lesiones cerebrales, algunos trastornos neurológicos, ciertos medicamentos o enfermedades que afectan regiones encargadas de procesar la visión. Sin embargo, en esos casos suele presentarse de forma aislada y con causas muy distintas entre sí.
lo que ocurre con la Nmao asiática parece ser diferente. Personas sanas, sin antecedentes neurológicos, desarrollan exactamente el mismo tipo de alucinación después de consumir este hongo. Eso sugiere que alguna sustancia presente en él estaría actuando sobre circuitos muy específicos del cerebro, pero nadie sabe todavía cuál es esa sustancia ni cómo funciona. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Cuando los investigadores analizaron el ADN del hongo, esperaban encontrar las instrucciones genéticas para fabricar algún compuesto alucinógeno conocido. Sin embargo, el genoma no mostraba ninguna de las rutas metabólicas responsables de producir psilocibina ni ácido iboténico. Eso significa que existen dos posibilidades. La primera es que este hongo produzca una molécula completamente nueva, desconocida para la ciencia, capaz de modificar la percepción humana por un mecanismo diferente a cualquier otro descrito hasta ahora. La segunda posibilidad es aún más intrigante, que las alucinaciones no dependan de una sola molécula, sino de una combinación de compuestos que, al actuar juntos, alteren el funcionamiento del cerebro de una forma inesperada. Sea cual sea la respuesta, el descubrimiento abre una nueva línea de investigación. Cada compuesto desconocido encontrado en la naturaleza puede convertirse en una herramienta para comprender mejor cómo funciona el cerebro e incluso inspirar futuros tratamientos para enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Y aquí viene la reflexión más fascinante. Todos damos por hecho que la realidad que vemos es exactamente la misma para cualquier persona. Pero en realidad, nuestro cerebro no se limita a observar el mundo, lo construye constantemente a partir de la información que recibe de los sentidos. Cuando alguna sustancia altera ese delicado proceso, la realidad puede transformarse de formas que todavía no comprendemos por completo. Quizá por eso un simple hongo, que durante generaciones ha crecido silenciosamente en los bosques de Yunnan, hoy tiene a los científicos intentando resolver uno de los misterios más extraños de la neurociencia moderna. Todavía no sabemos qué compuesto provoca estas visiones. Todavía no sabemos por qué casi todos describen personas diminutas. Y todavía no sabemos qué mecanismos cerebrales hacen posible una experiencia tan específica. Lo único seguro es que la naturaleza sigue escondiendo secretos capaces de desafiar todo lo que creemos saber sobre el cerebro humano. Y ahora quiero conocer tu opinión. Si la ciencia descubre esa molécula, ¿crees que podría ayudar a entender mejor cómo funciona nuestra mente o prefieres que algunos misterios permanezcan sin resolver? Cuéntamelo en los comentarios.